general, con actividades culturales, con relaciones sociales. Se relacionan ahí también en este espacio las estructuras, el currículum, las normas institucionales y se analizan desde ese contexto particular y se relacionan con artefactos, con libros de texto, artículos, equipos de laboratorio a través de redes. El contexto de esta investigación es una clase de tercer semestre de la carrera de física en la UNAM, donde un docente trabaja con 21 alumnos y 7 alumnas y introduce el tema de la termodinámica, que desde esta perspectiva de NESPOR es visto como una tecnología representacional, a través de problemas diseñados por él sin seguir ningún texto. Es un ejemplo de enseñanza muy colaborativa porque encuentro que más del 50% de la clase se dedica al intercambio de opiniones y construye a los alumnos como actores. El maestro trabaja una parte en el pizarrón, pero la mayor parte de la clase está en una interacción verbal y no verbal muy intensa con los alumnos. En particular, bueno, les voy a presentar muy rápido, aquí vemos una interacción del maestro en donde llama la atención el lenguaje que utiliza. Dice, tenemos un tubo con agua y una canija pared, un pistón, y lo que hicieron fue empujarla y jalarla hacia atrás a la posición en la que estaba originalmente. Seguro que ese ya lo hicieron en el laboratorio, ¿sí? Y generaron una perturbación que deformó la canija superficie, ¿sí o no? Y ahora, ¿cómo le podemos hacer para describir la evolución en el tiempo y en el espacio de esa canija de formación? La ecuación de onda. Entonces, si ven, él está incorporando a los alumnos lo que hicieron, cómo lo hicieron, lo que hicieron en otros espacios como el laboratorio, lo que generaron y ahora ya podemos y otra vez vuelve colectivamente a describir. Y la evolución en el tiempo y en el espacio es una manera de incorporar el tiempo y el espacio en una formulación disciplinar que es la ecuación. Entonces constituye un espacio y un tiempo extendido al relacionar el tema con el problema planteado en una clase anterior y con el trabajo de laboratorio. Ya no pasa. Bueno, quiero que vean un poco cómo es este maestro, la inclinación de su cuerpo, la atención que está poniendo a los alumnos, prácticamente se cae de la tarima para acercarse más a ellos, les explica muy descriptivamente, piensa, no tiene las respuestas hechas, está pensando sobre lo que los alumnos preguntan, los alumnos están muy atentos, también describiendo con formas de verbales y no verbales lo que quieren entender. El maestro ahí se ve más de cerca y aquí vemos a todos los alumnos y alumnas participando, describiendo, subiendo la canija pared y va para arriba y va para abajo y el tubo y el agua que pasa. Entonces está como una interacción muy intensa. La producción de trayectorias profesionales. Los alumnos construyen sus propias trayectorias, hay una orientación hacia que cada vez sean más autónomos. Construyen sus trayectorias profesionales y bueno, aquí el maestro da una explicación y dice, bueno, esta es una ecuación y este es un problema que no ha sido resuelto. Les plantea un problema, no solo lo que ya se sabe, sino lo que no se sabe, lo que se tiene que hacer, y dice, y cuando ustedes me tengan un modelito que tenga esa ecuación para todo eso, me avisan y lo publicamos juntos. Hay ahí también parte de las prácticas en la profesión, y es siempre incluyes al maestro, aunque ustedes lo hagan todo, ¿no? Cuando ya me lo presenten, lo publicamos juntos. Se plantean problemas no resueltos y normas para la publicación implícitamente. El aprendizaje entendido como una
posibilidad de movilizar representaciones a través de problemas, y este es un alumno que relaciona un problema de fluidos, de mecánica de fluidos, con un problema de mecánica y el tiro parabólico, porque dice, yo lo que no entiendo es cuál es la diferencia entre esos dos aspectos que venían en un problema. Y el maestro no le responde, pero lo cuestiona para que le encuentre la respuesta. Pero el alumno está haciendo relaciones entre representaciones tecnológicas de una teoría a otra, está movilizando sus saberes, está relacionándolos con los saberes que adquirió en otros tiempos y en otros espacios. Y una de las cosas que resulta también muy interesante es ver este trabajo de las redes, no nada más hacia las redes disciplinarias del aula y cómo se relacionan los trabajos en diferentes teorías, sino también cómo los alumnos, incluso en este tercer semestre, trabajan. Por ejemplo, Omar es un estudiante que presentó un trabajo en el Congreso Nacional de Física, que es un trabajo que en un maestro los ayuda para que los impulsa para que lo hagan, y acude continuamente al Instituto de Física. Entonces, también se trasladan en esos espacios prohibidos en otros países para los físicos. En México, los alumnos pueden ir al instituto permanentemente y estar trabajando con los investigadores, aún fuera de trabajos escolares. Bueno, esta parte ya. Y también una de las cosas que se plantean en mucho de la bibliografía sobre las carreras de física es que son carreras muy absorbentes que obligan a los alumnos a desconectarse socialmente y culturalmente de otras tareas. Lo que yo me encuentro en la Facultad de Ciencias es que les abren una serie de posibilidades de trabajos alternativos muy interesantes. Omar viene de una familia de escasos recursos, permanece 14 horas diarias en la universidad, donde además de física, donde lleva un promedio de 9, estudia latín en la Facultad de Filosofía y Letras y practica esgrima 2 veces por semana. Entonces es interesante la variedad de actividades que tienen. 65% de los alumnos realizan otros estudios de manera paralela a la carrera de física, idiomas, música, teatro, cine, matemáticas, ingeniería. 77% hacen actividades extracurriculares de manera continua, como deportes, hockey, ajedrez, música, cineclubs y otros trabajos remunerados. Muchas de las actividades son impulsadas por la Facultad de Ciencias. Y aquí los ven desde haciendo meditación, haciendo circo. Hay un espacio especial en el jardín de la facultad para los cirquenses, y hacen circo y aprenden cosas de circo, juegan dominó, juegan ajedrez, hacen el amor, duermen, etcétera, etcétera. Bueno, es una manera interesante de analizar las dimensiones culturales e históricas del aula, partiendo de que tienen paredes porosas las aulas, y que a través de esas aulas de paredes porosas se pueden estudiar interacciones de los alumnos con espacios y tiempos distantes. Gracias. Bueno, pues si quieren algún comentario, alguna pregunta del público. Ok, que mostraste a los estudiantes de física ahí en el pasto, y la porosidad de la que hablas en las paredes. Mi pregunta es, si en este recorrido que hicieron desde los inicios del DIE, un trabajo centrado, bueno, inicialmente en el libro de texto, una mirada al aula, y luego como esta extensión del aula que atraviesa las paredes, mi pregunta sería si con esta misma imagen podría pensarse en que hay algo que se haya movido en la mirada etnográfica, hay algo que se haya movido en las preguntas iniciales a estas, tomando como metáfora estas imágenes, ¿no? De los chavos en el pasto, y comentamos aquí en cortito están estudiando, ¿a qué hora estudian? Que
¿qué pudo haber cambiado y qué se pudo haber mantenido en esta mirada etnográfica de lo que acontece en el aula? Pues es una pregunta muy interesante y creo que para que podamos elaborar a través de ella, yo creo que una de las cosas, hay continuidades, por lo menos en mi formación, en esa facultad, en donde había una heterogeneidad de intereses y un interés muy fuerte centrado en los alumnos, en que los alumnos construyeran autonomía para pensar. Y después las posibilidades de miradas que yo tenía al aula. Muchas veces hemos discutido con otros investigadores de otros países, etnógrafos también, pero que no encuentran las mismas cosas en las aulas y que ven más bien como un trabajo mucho más centrado en el maestro y donde hay menos elaboración de los alumnos. Creo que las posibilidades de esas miradas también están marcadas por esa historia y esos intereses sociales y políticos que hemos compartido. Creo que aparte de que hay preguntas nuevas, lo que también hemos desarrollado son nuevos instrumentos para ver más finamente esos procesos, para profundizar en ellos, para sustentarlos de manera cada vez más sólida. Y creo que si bien hay cosas nuevas en términos de cosas que van cambiando, porque entre unos trabajos etnográficos y otros trabajos etnográficos sí encontramos diferencias en las escuelas, pero creo que una de las cosas que pueden ir cambiando también son los instrumentos con los cuales profundizamos en esa mirada. Bueno, pues yo quiero felicitarlas a las tres porque para mí esto es algo nuevo, impresionante también cómo desde esta visión de la construcción de un trabajo interdisciplinario y a raíz de la formación y elaboración de los libros de ciencias naturales en los 70, pues se desarrolla todo este trabajo de investigación etnográfica y ahora con otras perspectivas también metodológicas. A mí me impresiona cómo la perspectiva etnográfica se va cada vez haciendo más compleja también y rozándose con otras perspectivas metodológicas y creo que da para mucho, ¿no? Y que es algo que hay que valorar y que como estudiantes también tenemos que comprometernos en esa tarea. Y bueno, mi pregunta es a distancia de 40 años de que comenzó toda esta aventura y esta ardua tarea, ¿cuáles serían los rumbos que no hay que perder para poder tender hacia esos objetivos que se presentaban, ¿no? De una educación para todos, una educación de calidad, cómo contribuir a que estos descubrimientos de las aulas como porosas, como espacios porosos, de esta visión de la cotidianidad en el aula, de esta visión de enfoques multimodales, cómo podemos no perder el rumbo y decir esto es a lo que nos comprometemos nosotros como nuevas generaciones de esta institución. Bueno, mi pregunta va en relación con este proyecto por el cual nace el DIE sobre la creación de los libros de texto gratuito. Ahora, ¿cuál sería o cuál es el papel del DIE en relación con el papel que tiene sobre cómo se crean estos libros de texto gratuito que hoy en día están en las escuelas primarias, secundarias? Entonces, es eso, ¿cuál es el papel del DIE, de los investigadores en relación con los nuevos libros de texto gratuito? Porque creo que esta tarea ha quedado delegada o ha sido quizás, pues ya no se toma esta visión, ya no se toma en cuenta la visión o la opinión del DIE para crear estos nuevos libros de texto gratuito. Cuando empezamos esto de la etnografía hace 35 años, no tenía el nombre etnografía, o sea, todavía no tenía el peso que tiene esa palabra ahora, que tal vez es difícil cargar también encima, ¿no?
o sea, mucho tenía que ver con pues, querer ir a ver las escuelas y las herramientas que hemos ido tomando han sido en el camino. O sea, lo que quiero decir aquí es que empezamos con el problema educativo. No empezamos con una moda, con un enfoque, con una técnica, con una receta educativa, pedagógica, con una postura en ese sentido. Y es difícil a veces captar eso en retrospectiva, ¿no? Y lo interesante también es, bueno, yo ya me dedico bastante a historia y de hecho a volver a las aulas donde había hecho trabajo etnográfico antes a ver qué ha cambiado. Y eso lleva a todo un cuestionamiento así de qué sigue siendo válido de lo que decíamos hace 35 años o 30 años y qué no es vigente ya en la realidad, que también se muda y que también exige nuevas respuestas. Entonces, ¿cómo no perder el rumbo? Yo diría eso, ¿no? O sea, no estamos tratando de mitificar y de convertir en dogma algo de hace 30 años, ¿no? 35 años, sino más bien una forma de entrarle a problemas educativos viendo la realidad de este país y siendo autocríticos en relación a lo que se propone en términos de qué es lo que genera y qué es lo que potencializa o qué es lo que obstaculiza incluso dentro de las escuelas, ¿no? Y fuera de las escuelas, hablando de la porosidad, que tal vez sí hemos aprendido, creo, y estas investigaciones en ciencias han sido como muy importantes en ese sentido, a tejer mucho más fino. O sea, de ninguna manera al inicio veíamos la potencialidad de los niños en el aula, en cualquier aula, ¿no? Porque eso requería unas grabaciones mucho más finas, videograbación finalmente, pero más que eso, teorías que nos permitieran aproximarnos a ellos. Y eso se ha desarrollado mucho desde entonces como una herramienta conceptual para ver esto, ¿no? En cuanto al papel del DIE ahora, no tenemos nada que ver con los libros de texto actuales. En los 90 sí hubo participación en algunos de los libros de algunos de los que habían participado, sobre todo en etapas anteriores de proyectos educativos en el DIE, particularmente fuerte en matemáticas y en español. Y lo que más reclamamos no es la reinstalación, obviamente, de aquellos libros que fueron buenos en ese tiempo, pero sí el conocimiento y el respeto a la complejidad de hacer libros de texto de la manera en que nosotros aprendimos a hacerlas, con equipos muy interdisciplinarios, pero equipos que le trabajaban desde la concepción y los objetivos de los programas hasta la revisión de las galeras y la supervisión de la impresión del material en las imprentas, ¿no? Es decir, esa idea así como de la totalidad del proceso de producción de libros, creo que es lo que ha sufrido una tremenda fragmentación con en los años recientes del proceso, tal como se establece en la SEP, y que por eso también han demeritado mucho los libros de texto. No se han producido siempre, algunas excepciones, los mejores materiales posibles para los maestros y los niños. Sí, yo creo que la situación actual con los libros de texto sí nos muestra una de las cosas que es muy clara. Estos proyectos nacionales tienen que ver no solo con el avance de la investigación y del saber hacer, con el avance de la didáctica y de todo esto, que sí tienen que ver, pero tienen que ver mucho con las condiciones políticas. Y así como en el 70, el enfoque dominante de los libros de texto tenía una conciencia muy clara de las condiciones sociales y políticas, la necesidad de tomar a la ciencia como una construcción que tenía que ver con la situación política y como una construcción social y cultural, y este tipo de aspectos que en aquella época teníamos muy claros por la situación nacional.
En este momento la situación política llama más a otro tipo de cosas y si bien hay espacios que todavía se están desarrollando y que todavía se pudieron mantener abiertos, como yo creo que es ejemplar el trabajo de matemáticas hacia trabajos de la SEP y trabajos que tienen una divulgación general, otros espacios se han cerrado. Y se han cerrado, entonces nosotros hemos buscado diferentes caminos para incidir. Ahora estamos trabajando en libros para maestros directamente, en donde les planteemos cuestiones que les ayuden a manejar las propuestas y les enfaticen en aquellos aspectos más formativos dentro de estas propuestas que son a veces bastante caóticas y complejas para manejar por los maestros. Entonces, yo creo que sí, la situación política es muy importante y eso es una cosa que hemos discutido permanentemente en el departamento. Hay veces que las instituciones, la Secretaría de Educación Pública solicitan trabajos, a veces nos solicitan solamente como asesores, a veces como asesores para avalar una serie de trabajos con los que no necesariamente estamos de acuerdo. Entonces, depende mucho de este contexto el que podamos o no podamos incidir en la educación. Y creo que sí, esta parte de los procesos de que hemos aprendido, sí, creo que es compleja en términos de que hemos aprendido a ver más profundamente por el desarrollo, tanto por la experiencia como por el desarrollo de teorías más finas. Pero sí creo que hay cosas que han cambiado, sí creo que la situación en las aulas en este momento frente a las condiciones en las que están trabajando los maestros, si bien sigue habiendo maestros muy capaces, muy entregados, sí también hay una situación mucho más difícil para trabajar. Entonces, creo que todo esto depende mucho de los contextos sociales y no solo de los procesos académicos, porque estamos hablando ya no nada más de la investigación, sino de la incidencia de la investigación en la práctica. Y para nosotros sí es fundamental y sigue siendo válido partir de esa práctica. Ese es un trabajo que se hizo con el Manual del Instructor Comunitario muy profundamente, pero que no hemos podido seguir desarrollando en otros proyectos generales. Bueno, pues no sé si hay alguna otra cosa, alguna otra pregunta o ya cerramos y los invitamos a un cafecito aquí afuera. Muchas gracias.